Estamos en comunicación telefónica con Marce Gutiérrez, activista travesti, antropóloga e investigadora feminista queer, becaria de investigación de la Universidad Nacional de Salta e integrante de la cátedra optativa sobre aborto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente integra la Red Universitaria por el Derecho al Aborto, RUDA, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hola Marce, buen día o buenas tardes. Claudio Bevilacqua te saluda. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Bueno, bien, acá estos días tratando de entender un poco lo favorable de esta ley que se votó o que salió del Senado Nacional, que habla de que la ley de cupo de trabajo para las personas travestis, trans y demás, ¿no? Y como estamos un poco que no entendemos bien cómo funciona esto, acudimos a vos para que nos desasnes, para que nos cuentes qué tiene de real, de favorable para ustedes esta ley y si es más o menos lo que esperaban o no. Bueno, me parece que la ley tiene de favorable que deja por escrito finalmente y le da un estatus legal a una demanda que es histórica de nuestro colectivo, que es la demanda por trabajo, ¿no? Sí. Las travestis y trans tenemos una tasa de desempleo de cerca del 85%, cuando el resto de la ciudad de la sociedad tiene niveles de empleo completamente distintos a esto. Entonces se trata simplemente de darle la posibilidad a las personas travestis y trans de acceder al empleo, no es ni más ni menos que eso. Claro, cuando uno habla de 1% en el cupo laboral, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, es bastante complejo saberlo y de hecho no tenemos demasiadas precisiones al respecto porque el Estado mismo no tiene demasiado registro de cuánto es la cantidad de personal contratado dentro del Estado, pero estimábamos con algunas compañeras que estábamos hablando de cerca de unos 20.000 puestos de trabajo aproximadamente, si se cumpliera el cupo como se debe. Pero la verdad es que en última instancia la discusión no es la cifra, ¿no? La discusión es que la sociedad empieza a darse cuenta que las travestis podemos trabajar en algo más que la peluquería, la costura y la prostitución, ¿no? Podemos estar en otros espacios y podemos, ¿no?, ocupar un lugar en las universidades, en los hospitales, en las oficinas del Estado. Tenemos mucha más capacidad que la sociedad aún no debe reconocer. Sí, claro. Si bien la ley lo que hace es poner el punto en el reconocimiento, digamos, a nosotros nos parece por ahí que no alcanza solamente con eso, ¿no? Hay que tener una cuestión también en el tema de la educación. Hablo por el respeto y la aceptación también, ¿no? Pero quiero caer otra vez en esto de la cifra, porque como vos decías recién que es medio imposible saberlo y hablaste de unos 20.000 puestos de trabajo, digo, si fuera así, y si realmente fueran 20.000 puestos de trabajo, ¿al colectivo le alcanza? Digamos, ¿tienen un número ¿el colectivo tiene un número de integrantes? No. Hay un montón de falta de estadísticas al respecto todavía. De todos modos no alcanzaría, ¿no? Me imagino yo que no alcanzaría. De todos modos se trata, la ley de cupo establece un piso mínimo de contratación, ¿no? No quiere decir que ese sea el techo. Me parece que eso también es importante recordar. Sí. Las leyes de cupo por lo general suelen establecer un mínimo, no quiere decir que solo el 1%, sino por lo menos el 1% deberían ser personas trans. Y después, respecto a las estadísticas y a la cantidad de personas que se autoperciben como trans en Argentina, la verdad que no hay una cifra demasiado clara. Se realizaron 7.000 cambios de documento bajo la ley de identidad de género, que eso, si la gente recuerda, hace 2 años atrás, cuando el señor Alberto Fernández entregó el DNI número 7.000, pero después
no hay una estadística. Supuestamente se iba a medir eso, o se iba a poder tener algunos datos al respecto a partir del censo del año 2020, que bueno, se postergó por la pandemia, ¿no? Claro, claro. Para acordarnos un poquito de la ley, digamos, salir de lo bueno o lo malo de esta ley, te quiero preguntar también por tu trabajo como antropóloga, investigadora feminista queer, ¿no? Este término que en sus inicios arranca como una cuestión negativa para el colectivo, para el movimiento, y que se viene revirtiendo a través de los años. ¿Qué nos puedes contar de esta situación, ¿no? Yo hace un ratito te decía que por ahí también hay que acompañar la ley con una cuestión más educativa, sobre el respeto, sobre la aceptación. ¿Qué nos puedes decir de esto? Creo que ahí vos tenés un punto muy importante que tiene que ver con qué es lo que va a pasar con las personas que estén incorporadas a los empleos a partir de la ley de cupo, ¿no? Que esto es algo que algunos compañeros investigadores vienen analizando también en relación a lo que pasa con los cupos por discapacidad, ¿no? Muchas veces las personas que son incluidas, y estoy haciendo con los deditos como comillas, las personas que son incluidas por ley de cupo son vistas como menos por sus pares, ¿no? Por sus compañeros de trabajo. Entonces es como que vos entraste a trabajar por el cupo, ¿me entendés? Entonces no se les asignan tareas, o se les asignan tareas menores, o muchas veces se les hace responsable de tareas de cuidado, que en definitiva implica, ¿no?, esta feminización del trabajo y esta idea de minusvalía que existe sobre ciertas identidades. Me parece que eso sí es una cuestión importante. La ley establece un punto en relación a capacitaciones y todo lo demás, pero bueno, sabemos lo difícil que es esto y lo lentas que son estas transformaciones en la sociedad. Claro, claro. Y después, respecto a la cuestión de educación, parece que también es importante ese punto, porque un poco la ley lo aborda en uno de sus artículos respecto a que no va a ser una exigencia para acceder a los puestos del Estado el tener los estudios secundarios completos, en tanto y en cuanto las personas que se comprometan y que se registren en este registro que va a crearse para el cumplimiento de la ley, culminen sus estudios, ¿no? Eso va a ser, creo, una diferencia sustancial. De todos modos, me parece, y aquí mi crítica a la cuestión es que la ley no viene a inaugurar una nueva realidad, sino solamente a ponerla en papel, ¿no? Hace mucho tiempo que las travestis estamos imaginando nuevos horizontes para nuestras vidas y estamos construyéndonos de otra manera, y hoy por hoy hay personas trans que estamos dentro de las instituciones científicas, de las instituciones universitarias, en un montón de espacios, porque hemos entendido que había que realizar ese cambio, ¿no? En cómo la sociedad nos percibe también. Claro, claro. Sí, evidentemente la ley es el resultado de un profundo trabajo y una lucha que ustedes vienen llevando hace muchos años. No viene por casualidad ni por obra de la naturaleza, ¿no? Viene a través de la lucha que ustedes vienen llevando. ¿Cómo entendemos, digamos, en un país con un alto grado de desocupación como el nuestro, con una economía devastada y por las realidades que estamos viviendo, ¿no?, los niveles de pobreza y demás, digamos, cómo le contamos a la gente la situación del colectivo trans, travesti, que no es ajena a esa realidad y que calculo yo, por ahí estoy diciendo algo que no corresponde y vos tenés todo el derecho a corregirme, lo sufren más que otras personas? A mí me parece que hay una forma de explicarlo que tiene que ver con las cifras, y que me parece que es importante, y ha sido un poco la plataforma de trabajo de muchas compañeras militantes el llegar a ese número y el poder contar esto. Las travestis tenemos un promedio de vida de 35 o 40 años. Sí. ¿No? Yo creo que esa es la diferencia. Podemos quizás atravesar las mismas situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de desempleo que suceden en otro montón de estratos de la sociedad, que sin duda es así, y me parece que es una crítica que tenemos que hacer, y la invitación es más bien a repensar todo el sistema, no solamente adaptarnos a él. Pero en definitiva son muy pocas las compañeras mayores de edad que todavía sobreviven, ¿no? Yo creo que
los años 80 y 90 han sido muy duros para las travestis en la ciudad de Buenos Aires, pero también en la mayoría de las provincias han existido y en algunas aún existen códigos de contravenciones que nos criminalizan por el solo hecho de ser quienes somos, ¿no? Por vestir ropa contraria al sexo, supuestamente decían los artículos en ese entonces. Y eso implicaba muchos meses de detención, violencias dentro de las comisarías, abusos, una sociedad que también nos ha cosificado, fetichizado y nos ha visto como un producto descartable, ¿no? Me parece que ese es el punto de mayor inflexión. Vivimos en esta sociedad con todo lo que eso implica y con todas las violencias que tiene, pero nos morimos antes, ¿no? Y me parece que eso tiene que mover alguna fibra cuando las personas se preguntan por qué hace falta una ley de cupo. Y no solamente falta una ley de cupo, ¿no? También hace falta una ley de reparación, porque me parece que las compañeras de los años 80 y 90 son prácticamente víctimas de un terrorismo estatal, como han sido víctimas del terrorismo estatal también las personas desaparecidas durante la dictadura. Sí, no solamente de un terrorismo estatal, sino también social, ¿no? Gran parte de la sociedad empieza a entender en estos tiempos que ustedes merecen un respeto y a vivir como lo desean ustedes y no encajonarlas en un lugar que no corresponde, ¿no? Y que siempre estuvieron en ese lugar, ¿no? De la mirada, de la crítica, de la discriminación y digamos, bueno, con todo eso hay que terminar de una buena vez. Y estos pasos que dan, como esta ley de cupo, digamos, por ahí ayudan, pero no es todo lo que pasa, como vos decías recién, se necesitan más cosas, ¿no? Digamos, se me fue por esta sensación de decir lo que sentía, la pregunta que tenía prevista para vos, pero digamos, con esto de esta ley que teníamos antes, no sé si sigue vigente o no, vos debés saberlo más que yo, esto que las incriminaba por vestir una ropa que no les correspondía por ahí, ¿no? Que no tenía que ver con su género. ¿Eso ya no existe o sigue existiendo? No, esas leyes... Bueno, a ver, es muy compleja la situación. En general las leyes eran edictos policiales o códigos de contravenciones, códigos de faltas, dependiendo de las provincias, y en general, afortunadamente, la mayoría de los códigos que penalizaban el vestir ropa contraria al sexo se han levantado, claro. han dejado de tener efecto. Lo que la verdad que sería una aberración que eso fuera así. Lo que siguen existiendo en muchas provincias son códigos de faltas y contravenciones que criminalizan la oferta de sexo en la vía pública, y ahí es donde se complica un poco, porque de verdad es como queda muy a criterio del oficial de turno, ¿no? Si te ve caminando por la calle y le parece que estás ofreciendo sexo o simplemente estás volviendo a trabajar, o visitar una amiga, ¿no? De verdad que es una situación muy muy delicada, que tiene que ver con esta vinculación histórica que se ha hecho de los travestis con el comercio sexual, y entonces donde nos ven nos paran, ¿no? Y siempre es una problemática que afortunadamente ha venido aminorando con el tiempo, pero hay lugares donde todavía es muy complejo, claro. Y donde hay tensiones y mafias y la verdad que redes muy complejas que terminan en el travesticidio, ¿no? En los transfeminicidios, ¿no? Claro. Que pasa en La Plata, que hace una semana atrás mataron a una compañera de un balazo, y donde vienen matando a compañeras trans desde hace mucho tiempo. Claro, sí, esos actos tan violentos que vienen sufriendo ustedes desde hace muchísimo tiempo. Marce, que te quiero dejar los últimos minutos de la nota para que vos nos cuentes lo que quieras, lo que sientas o lo que creas necesario que es que la gente se entere en estos momentos, más allá de esta ley que viene a favorecerla. Que estos minutos son para que vos cuentes lo que quieras contar, más allá de lo que yo te puedo haber preguntado. Qué complejo. Me parece que es importante que la sociedad entienda que no podemos seguir haciendo ciudadanías de segunda clase, ¿no? Realmente lo necesitamos como sociedad, necesitamos
que todas las personas estén en una condición de igualdad. Yo soy de Salta, no soy de Buenos Aires, vivo acá hace muy pocos meses y todavía se me quiebra el corazón cada vez que camino por la calle y veo gente durmiendo en los cajeros automáticos, en los paliers de los edificios, en cualquier rincón de la ciudad. Y tenemos que realmente revisar qué es lo que nos está pasando como sociedad. Me acuerdo cuando empezamos la pandemia, parecía que de esto íbamos a salir fortalecidos, y estamos saliendo siendo la misma porquería que éramos antes, y sin cuestionarnos cosas. Me parece que hay que empezar a hacernos preguntas, ¿no? Y creo que esa es la valentía que tenemos las travestis. En algún momento nos hicimos una pregunta, nos la respondimos y construimos nuestra vida alrededor de eso, ¿no? De quién somos, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo nos sentimos? ¿De qué manera queremos gozar y desear? Y la sociedad me parece que necesita hacerse más preguntas, dejar de aceptar lo establecido y lo normal y correrse de ese espacio, porque estamos extinguiéndonos. Claro. Todo. Una pregunta que me surge ahora de lo que vos estás contando, ¿no? Digo, ¿ustedes consideran que digamos, una actitud como la valentía que tienen las travestis, digamos, es una actitud revolucionaria de algún modo? A mí me gusta mucho un concepto que surge del anarquismo y que después se fue apropiando por los movimientos de liberación sexual, que es el concepto de desobediencia, ¿no? Me parece que somos desobedientes sexuales, ¿no? Somos desobedientes de un sistema, heterosexual, sexista. En algún momento decidimos desobedecer, y esa desobediencia me parece que es profundamente política, ¿no? La sola existencia de las travestis es un hecho político. Pensar que esta ley de cupo de alguna manera lo que va a instalar es esa desobediencia en otros lugares, que vas a ir a una oficina de ANSES y te va a atender una travesti, que vas a entrar a un hospital y la doctora va a ser travesti, que vas a venir a la UBA y vas a estudiar biología y vas a tener una profesora travesti como yo. Me parece que eso es súper político. Perfecto. ¿Hay que esperar que la ley se reglamente o está reglamentada ya? La ley pasó ya a la instancia de reglamentación, me parece que va a salir en estos días. De hecho, creo que es la ley 27.636. Está avanzando rapidísimo todo esto, pero después hay que esperar que realmente se cumpla, ¿no? Y ahí vamos a ver la vocación feminista de Alberto Fernández, ¿no? Porque ya derribó el patriarcado e hizo un montón de cosas, pero todavía no se ven los resultados en la realidad, ¿no? Incluso con la ley de aborto todavía hay muchas veces. Bueno, ojalá y de todo corazón esta ley sea reglamentada como corresponde y sea respetada como corresponde, porque sabemos que vivimos en un país donde a veces las leyes pasan desapercibidas. Por supuesto que la lucha de ustedes no la van a dejar pasar, pero digamos, hay que estar ahí atentos y latentes para que la ley sea respetada como corresponde. Marce, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste. Te quiero contar que el micrófono del Paso Cambiado está abierto para ustedes, para lo que necesiten. Cuando necesiten, se comunican con la producción y salimos al aire. Así que, y saludarte y agradecerte este ratito que nos desasnaste y nos pusiste al tanto de cómo está la situación. Bueno, muchas gracias, Claudio. Bueno, hasta la próxima. Estuvimos hablando con Marce Gutiérrez, activista travesti, antropóloga e investigadora feminista queer, becaria de investigación de la Universidad Nacional de Salta e integrante de la cátedra optativa sobre el aborto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente integra la Red Universitaria por el Derecho al Aborto RUDA, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nos vamos a escuchar el tema que pidió Marce, que es Manifiesto, de Alex Anwandter.